Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Décimo tercer domingo del tiempo ordinario. El pasaje del Evangelio de este domingo está hecho de escenas que se suceden rápidamente en lugares distintos. Está ante todo la escena a orillas del lago de Tiberíades. Jesús está rodeado de una gran muchedumbre cuando un hombre llamado Jairo se arroja a los pies del Maestro y le dirige una súplica: «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Jesús deja a la mitad su discurso y se pone en marcha con el hombre hacia su casa. La segunda escena acontece en el camino. Una mujer que sufría de hemorragias se acerca a escondidas a Jesús para tocar su manto y se siente curada.
Y mientras Jesús hablaba con ella, de la casa de Jairo llegaron a decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Jesús ha oído todo lo que se le ha dicho al jefe de la sinagoga, pero él le responde: no temas, solamente ten fe. Y he aquí la escena crucial en la casa de Jairo. Hay en la casa gran confusión, gente que llora y grita, como es comprensible ante el fallecimiento recién ocurrido de un adolescente. Entra Jesús y les dice: ¿por qué tanto alboroto? La niña no ha muerto, está dormida. Jesús, después de echar afuera a la gente, toma consigo al padre de la niña, a su madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talita cum, que quiere decir: muchachita, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a caminar. Tenía alrededor de 12 años, y Jesús le insistió mucho que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a la niña de comer. Una aplicación de este evangelio: hay que reconocer que es el evangelio de la vida, pero también Jesús se enfrenta en este evangelio a la muerte. Pero vamos a ver qué tipo de muertes hay, porque no solamente existe una muerte del cuerpo o física, también está la muerte del corazón, la muerte de la apatía, de la depresión. La muerte del corazón existe cuando se vive en la angustia, en el desaliento, en la tristeza. Otro tipo de muerte, por ejemplo, es la muerte espiritual, la muerte emotiva, la muerte social. Y las palabras de Jesús, Talita cum, muchacha, levántate, no solamente son palabras que se dirigen a jóvenes muertos, sino también a jóvenes que viven, a jóvenes de nuestro tiempo. Y qué triste es ver hoy en día, a veces ver jóvenes desanimados, invadidos por el pesimismo, por la indiferencia, a veces jóvenes sin el deseo de vivir, jóvenes muertos en vida, sin sueños, sin ilusiones. Hoy Jesús resucitado sigue gritando en nuestros ambientes: Talita cum, muchacha, muchacho, vuelve a vivir. La vida que yo te ofrezco es una vida con sentido, una vida con amor, una vida con alegrías, pero también una vida con retos, una vida con responsabilidad. Y esa vida es una vida llena de retos que muchas veces a los jóvenes les gusta correr tras la meta, tras sus proyectos. Es el ideal de la vida. Él es nuestra idea fuerza. Jesús es mi idea, mi ideal, al cual voy a alcanzar, y es el que me sostiene. Por eso, Él es el Dios de la vida que nos invita a vivir contrario al existir. El verbo levantarse asume también el significado de resurgir, de despertar a la vida. Por eso en la exhortación apostólica Christus Vivet del Papa Francisco, en el número 20, el Papa exhorta a los jóvenes diciendo: si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda. Con toda su potencia de resucitado, el Señor le exhorta diciendo: joven, a ti te digo, levántate. Y así como hoy hemos escuchado en este evangelio, Talita cum, muchacha, levántate, la primera reacción de esta niña fue levantarse. Después de haber sido tocada por Dios, empezó a caminar. Y el caminar significa que se manifiesta sin miedo y se siente a la vez agradecida. Y también significa entrar en ese caminar al encuentro con los demás,
porque Jesús vuelve a darnos vida, nos restituye con los demás. Esta es la invitación de Jesús a levantarte, que significa: joven, haz la diferencia, sueña, arriesga, comprométete a cambiar el mundo. Levantarse es aceptar ser testigo de Cristo. Por eso hoy en este domingo preguntémosle a los jóvenes: ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Están haciendo la diferencia? ¿Están marcando la diferencia en la comunidad, en su familia, en su parroquia, en su sociedad, en la escuela? La resurrección de esta joven la reúne también con su madre. Por eso, en esta madre podemos ver también nosotros a María, nuestra madre, que intercede ante su Hijo por todos los jóvenes. Ella acoge con ternura maternal a todos sus jóvenes y los bendice y los protege con su amor de madre, y los impulsa a ser jóvenes de acción para que hagan de su vida una misión. Feliz domingo para todos.